Gloria a Jesús. Amén y amén. Así que vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora, como le dije anteriormente, acerca de los propósitos. Y es que el Señor quiere que nosotros avancemos al propósito divino que Dios tiene para su vida y para con mi vida. Propósitos, ¿qué significa propósito? Es la intención, la determinación, hermanos míos, de hacer algo. Pero para poder tomar esa decisión y esa determinación se requiere de esfuerzo y sacrificio. Dígale a su hermano, se necesita de esfuerzo, dígale. Para podernos mantener nosotros en la voluntad perfecta del Señor, se necesita de que yo tome determinación. Dice en el libro de Job, determinarás a sí mismo y se te hará firme. Y sobre tus caminos, dice la palabra de Dios, resplandecerá la luz de Cristo. Cuando nosotros nos determinamos a avanzar al plan divino, tiene que habernos en nosotros esa determinación, esa voluntad, ese sacrificio de dejar las cosas del mundo. Podemos decirlo de esa forma, hermanos, dejar nuestra comodidad para seguir avanzando al plan divino que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué les quiero decir esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros los humanos tomamos caminos que no vienen de parte de Dios. Trazamos nuestros propios caminos, hacemos nuestra propia voluntad, hermanos, y creemos que Dios va, hermanos, como quien dice, afirmando ese camino. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay una versión que se le conoce como nácar colunga, que significa que la gente va hacia el infierno. Hay caminos que al hombre le parecen que están bien, pero su camino es rumbo, dice esta nueva versión, al infierno. Porque nosotros preparamos y hacemos nuestras propias sendas cuando Dios ha dejado un camino para que nosotros andemos en él. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único camino, y si nosotros avanzamos en ese camino, hermanos, nosotros miraremos la victoria. ¿Cuántos quieren tener la victoria? Pero yo debo, hermanos, de avanzar en el propósito divino que Dios tiene para mi vida. Es por eso que mi vida tiene que estar alineada a la voluntad del Señor. Es por eso que todo lo que yo haga, hermano, yo tengo que decirle al Señor, es tu voluntad que yo camine por acá, Señor. Es tu voluntad que yo diga esto. Es tu voluntad que yo hable esto. Es tu voluntad que yo haga esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir alineado bajo la voluntad del Señor. Las Escrituras dicen que el que comenzó la buena obra en su vida y en mi vida, el Señor la va a completar. El Señor comenzó algo en usted, el Señor comenzó algo en su familia, el Señor comenzó algo en ese proyecto, el Señor lo va a terminar. Amén. Porque Él es el mejor arquitecto. Él nos creó a nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. El Señor nos predestinó para esta temporada, para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aunque parezca difícil, aunque miremos obstáculos en el camino, aunque parezca esto, hermano, que no le encontramos nosotros salida, pero dice el Señor, avanza porque yo voy contigo. Avanza, camina, porque yo voy a abrir el mar para que pases en tierra seca. Avanza aún en el desierto, porque yo voy a proveer agua. Avanza aún en todas las circunstancias, porque yo voy a proveer el maná. El Señor está con usted, hermano. Usted tiene que creer esta palabra. Yo no sé cuáles son los pensamientos o las circunstancias o el problema que usted está pasando, pero si usted va caminando bajo la voluntad del Señor, hermano, eso solamente será algo como una piedrita y el Señor la quitará, porque el Señor empezará a mover todo aquello que lo quiera hacer tropezar para que usted camine, hermano, bajo una dirección divina. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice la palabra de Dios. Mire, hermano, ¿por qué tan importante es usted? Dice la Biblia, porque somos hechura suya. Somos hechura del Señor, creados en Cristo Jesús, dice la palabra, para buenas
obras. Y mire cómo termina diciendo: las cuales Dios preparó, las cuales Dios diseñó, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estábamos nosotros en el pensamiento y en el corazón de Dios, y Dios empezó a formarnos toda nuestra vida para que nosotros anduviésemos en ella. Pero si nosotros muchas veces decimos: pero es que me está pasando esto, pero es que estoy pasando por esta situación, pero es que yo tomé esta decisión y no venía de Dios. Pero es que ese es el asunto, que usted toma decisiones sin que Dios esté. Porque todo lo que Dios dijo que la preparó de antemano, o sea, todo lo que Dios te da y me da a mí es bueno, porque nada malo sale de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Y dice la palabra: todo don perfecto y toda buena dádiva de Dios viene del Padre de las luces. Todo lo que Dios da es bueno. Pero si nosotros muchas veces probamos o hacemos cosas, es porque nos hemos salido de la voluntad divina del Señor. Porque dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. No habíamos nacido y Dios ya nos había predestinado para que anduviésemos en ella. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, para que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad y que ahora estemos en la luz. El propósito del Señor es que usted se ubique en la voluntad divina de Dios y que usted empiece a anunciar a las personas, a sus amigos, a su familia, a su vecino, de que solamente Jesucristo salva. Este mundo necesita tanto de una palabra de esperanza, porque se dice de acá, se dice muchas cosas. Se dice de escasez, se dice tantas cosas malas, pero es necesario que usted de su boca empiece a salir, hermano, esperanza. Empiece a salir de su boca que hay oportunidad. Aquel que anda perdido, aquel que anda sin Cristo, que usted empiece a hablarle y a decirle que Dios tiene planes y propósitos para él. No es que ande perdido, no es que ande en depresiones, no es que ande, hermano, consumiendo, hermano, medicina para poder dormir, sino, hermano, que solamente Jesucristo puede dar esa paz que el mundo no la puede dar. Amén. Y usted tiene esa asignación, usted tiene ese propósito, usted tiene esa misión de hablarle a la gente que anda en las tinieblas, que venga a la luz de Cristo. Para eso el Señor nos diseñó. Para eso el Señor nos mandó a esta tierra. Para eso el Señor nos permitió que hoy naciera, que nosotros naciéramos en esta temporada, para que nosotros hablemos de Cristo a las personas que andan perdidas. Donde un día nosotros anduvimos, que nosotros le hablemos a aquella gente que Dios les ama. Dios quiere que avancemos más allá de las circunstancias. Dios quiere que avancemos más allá de los momentos difíciles que estemos pasando. Dios le dijo a Josué que se levantara y que pasase el Jordán. Y cuando Josué obedeció la voz de Dios, dice que el Señor empezó a engrandecer a Josué. Josué capítulo 3, versículo 7 dice la palabra: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, oiga bien, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué era una persona que caminaba cerca de la presencia de Dios. Donde Moisés se movía, allí iba Josué para sentir esa presencia. Para el momento que Dios lo ocupara, él estuviera listo para llevar la voluntad del Señor a la nación de Israel. Por eso el Señor le dijo: Josué, desde este día, hermano, desde este día que usted dispone su corazón a dárselo en servicio al Señor, Él empezará a usted a engrandecerle. Y que el mundo sepa, y que su familia sepa, y que la gente sepa, que la colonia sepa, donde quiera que usted viva, que Dios está con usted. Donde quiera que vaya, Dios estará con usted.
Porque Dios lo afirmará a usted desde cuando usted dispone su corazón a seguirle al Señor. Y que usted, su vida le pertenece solamente a Él. Josué fue encontrado por el Señor, porque donde quiera que Moisés estaba buscando el rostro de Dios, aunque no lo llamara Dios, allí estaba Josué. Y Dios lo empezó a engrandecer. Y Dios empezó a mostrar en la vida de este hombre guerrero, en la vida de este hombre que amaba a Dios, que dijo cuando el pueblo de Israel andaba en otros lugares, en otros amores, vino Josué y le dijo al pueblo de Israel: si ustedes quieren servir a esos dioses, háganlo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando usted se determina a amar a Dios, la gente, el mundo, lo que sea, aunque ande en otras cosas, usted ha determinado servir y seguir al Señor. Por eso Josué fue engrandecido. Dios lo levantó grandemente y la señal era que Dios estaba con él. ¿Cuántos quieren que Dios esté con usted? Dios tiene cosas mayores, poderosas para cada uno de nosotros. Y el Señor te dice que todavía no ha completado todo lo que tiene para tu vida, para tu ministerio, para tu casa y todo aquello lo cual Dios ha salvado y transformado en ti. Quizá usted ha estado pidiendo algo, déjeme, ya viene pronto, tranquilo, Dios va a hacer esa obra, porque lo que Dios ha dicho lo va a cumplir en su vida. Amén. Nosotros creemos, hermanos, creemos firmemente que Dios hará cosas grandes en esta iglesia. Creemos cosas firmes que Dios hará cosas grandes en su vida, porque Dios así lo ha dicho. Y si Dios así lo dice, yo lo voy a creer. Amén. Aunque se mire la cosita que no se ve muy bien, pero yo creo que Dios tiene el control de las cosas. Amén. Cuando el tiempo que hubo sequía en la tierra, dice que hubo una señal. Y mandó el varón a ver qué había. Y me dice que había una nube como el tamaño de una mano. Y ahí venía la lluvia sobre la tierra. Aunque nosotros miremos la cosa turbia, aunque miremos la cosa gris, Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Yo debo de creer esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de ponernos en marcha. Es tiempo de caminar. Es tiempo de dar ese paso en fe. Cuando Moisés estaba enfrente, tenía al Mar Rojo. Atrás venía el ejército de Egipto. A los lados derecho y al izquierdo tenía el desierto. Moisés no tenía hacia dónde ir. Y empezó a clamarle al Señor. Y vino el Señor y le dijo: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, Señor. Pues dile al pueblo que marche. Imagínese usted la fe de este hombre, que empezó a marchar cuando tenía el Mar Rojo enfrente. Y él empezó a andar y las aguas se empezaron a dividir. Cuando nosotros caminamos en fe, literalmente, hermano, espiritualmente, toda circunstancia se empieza a quitar en el nombre poderoso de Jesús. Cuando caminamos, ¿cuántos dicen amén a eso? Yo tengo que avanzar, yo tengo que marchar. Y vino Dios y le dijo a Moisés: dile al pueblo que marche. Y Dios le dice a usted en esta tarde: marcha, avanza. Para avanzar nosotros no tenemos que olvidar. Y le voy a dar unos 4 puntos. Tengo que avanzar a pesar de las circunstancias. Tengo que avanzar a pesar de lo que quizás el mundo dice, pero yo tengo que creer lo que la palabra de Dios dice. Josué capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y empieza a decir: mi siervo Moisés ha muerto. El pueblo se puso triste al ver que su guía, que su mentor, que su pastor había muerto. Era algo difícil lo que estaba pasando. Era algo tremendo lo que estaba pasando, porque ¿quién iba a guiar a Israel? Porque no era Dios que estaba, no era la presencia de Dios que estaba en el pueblo de Israel. La presencia de Dios estaba en Moisés, porque Moisés dijo en su corazón buscar a Dios.
Moisés propuso buscar a Dios. Moisés propuso en su corazón subir al monte. Moisés siempre buscaba la presencia de Dios. Era Dios en la vida de Moisés. Israel no quería nada con Dios. Por eso siempre estaba pendiente de lo que Moisés traía de parte de Dios. Por eso el pueblo estaba preocupado. Pero Dios ya tenía a Josué para poder guiar a esta nación y llevarla a la tierra prometida. Habrán circunstancias, pero Dios siempre tendrá un plan para que nosotros pasemos a la tierra prometida. Aunque quizás no lo podamos ver con nuestros ojos, pero en espiritual Dios está trabajando. Aunque quizás nosotros no podamos ver nada, pero Dios en el silencio está haciendo su obra perfecta en mi vida. Amén. Dios puso a Josué para que cruzara a Israel por el Jordán y introducirle a la tierra prometida. También vamos a pasar nosotros momentos difíciles, cuando muchas veces perdemos la dirección. Pero dice la palabra que en el mundo nosotros tendremos aflicciones, pero confiad, dice la Biblia, yo he vencido al mundo. Y si Dios venció al mundo, usted también, yo también hemos vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice el Señor, lo va a librar. Todas, no ciertas, de todas el Señor te va a librar. De todas el Señor te va a cuidar. De todas el Señor te va a levantar, hermano. No es que vas a estar siempre en el piso. No, el Señor te levantará y te hará una persona más fuerte. Te hará una mujer de carácter. Te hará un hombre con propósito. Muchas serán las aflicciones, pero no es para matarte, sino para empoderarte, para llevar vida a la gente que no tiene vida. Porque la gente que está sin Cristo no tiene vida. El que tiene vida es aquel que tiene la vida, que es Cristo en el corazón. Mucha gente anda en el mundo pero sin vida. Pero la gente que viene a Cristo tiene vida y vida en abundancia. A su nombre, a su nombre. Denle fuertes palmas al Señor. Aleluya. A pesar de las emociones que nos atacan y del ambiente y el estado de ánimo, ¿ya ha pasado usted que unas veces nos levantamos con mucha alegría y gozo y decimos hoy será un buen día? Pero hay momentos donde decimos, ay Dios mío, no hay qué hacer, no sé cómo solucionar este problema. No sé cómo enfrentar esta situación. ¿Le ha pasado? A pesar de todas las emociones y del estado cambiante de nuestro ánimo, Dios te dice en esta tarde, no se caiga, no se desanime, no se detenga. Camine en fe. El reino de Dios es de gente valiente. Y solamente los violentos arrebatarán las bendiciones del cielo. Por eso es que le decía anteriormente, hermano, el propósito se requiere de esfuerzo, se requiere de sacrificio. Nosotros los humanos queremos todo, que Dios nos lo dé. Yo tengo también que poner de mi parte. El Señor le dijo a Josué, yo voy a estar contigo, pero esfuérzate. Esfuérzate, esfuérzate, sé muy valiente, no temas, no desmayes, porque así como estuve con Moisés, yo prometo estar contigo. Esfuércese, mi hermana, esfuércese, sé muy valiente, hermano, sacrifíquese. La recompensa viene y lo que viene es bueno, lo que viene es agradable, lo que viene traerá fruto, lo que viene traerá gozo. Porque la bendición de Jehová no añade tristeza, sino que va a enriquecer su vida. A su nombre. Aleluya. Así que cualquier situación que esté pasando no es importante. Lo importante es lo que va a dejar ese resultado de ese proceso. No se detenga. Dígale a su hermano, no te detengas. No se desanime. No se desanime.
Yo prefiero pasar el desierto con Dios que sin Él. Si paso el desierto sin Él, hermanos, será doloroso, será largo, será muy sufrido. Quizás pasaré sed, hambre, calor, frío. Pero si yo voy en el desierto y va Jesús conmigo, habrá maná, habrá agua, habrá sombra y habrá luz. Y mis pies no se van a cansar porque Dios es el que me da descanso. Si nosotros los cristianos creyéramos esa palabra, otra cosa sería nuestra vida espiritual. Usted siempre tiene que creer en Dios, porque su socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Otro punto es apoyarnos en las promesas de Dios. Josué capítulo 1, versículo 3 al 4. Dios le habló a Josué y le dijo que fuera a tomar territorio porque Él ya le había dado la victoria. No había peleado Josué y Dios ya le había dado la victoria. Hay momentos donde usted tiene que pelear y hay momentos donde Dios ya le dio la victoria. Josué 3 al 4 dice: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. No había peleado y Dios ya se lo había dado. Hay cosas que usted tiene que guerrear, hermano, y cuesta y cuesta y cuesta. Pero hay temporadas donde Dios le dice: tenga, aquí está, esto es suyo. Y usted dice: Dios mío, yo no hice nada. Pero es que Dios siempre pelea por nosotros. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios ya lo había entregado. Dios ya había dado la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Apoyarme en la palabra. ¿Qué tiene que hacer usted? Apoyarse en esto, hermano. En esto. Este es el manual de vida. Josué no lo tenía. Moisés no lo tenía. Y nosotros sí. Ellos obedecieron a Dios a pesar de cualquier situación. Aunque era difícil, ellos obedecían. Ellos creían a la palabra. Nosotros tenemos ya este manual que costó vidas, costó persecuciones, para que nosotros lo tengamos y que recordemos la promesa que Dios ha dicho acerca de nosotros. Si usted no ha visto a su familia en los pies de Dios, lo va a ver porque Dios así lo dice. Pero tan solamente usted esfuércese y sea valiente. Amén. Dios se anticipa en nuestros caminos. De antemano el Señor nos predestinó para que anduviésemos en ellos. Hoy en agenda de Dios, hoy es 12 creo. Hoy en agenda de Dios, el Señor sabía que usted iba a estar acá. Desde antes que anduviesen, desde antes que nosotros fuésemos creados, Dios ya sabía que hoy 12 usted estaría aquí. 13. Tenemos que caminar en los planes de Dios. Tenemos que andar en los planes de Dios. Porque Él ya resolvió todo. Él ya lo ha resuelto todo. El Señor ya estuvo en el pasado, el Señor ya estuvo en el ahora y el Señor ya estuvo en mi mañana. Él ya lo tiene todo resuelto. Y Dios le dice a alguien: toma las promesas, toma la tierra, avanza, porque lo que Dios promete lo cumple. Lo que Dios lo dice lo cumple. Nosotros le creemos al pronóstico, nosotros le creemos a la circunstancia, pero nos cuesta creer lo que dice el Dios Todopoderoso.
El que de la nada crea todo. De lo que no existe, Él lo forma. Yo tuve la oportunidad hace muchos años en una colonia de la ciudad del Paraíso. En un grupo de crecimiento, yo iba para la colonia San Juan, un jueves, me recuerdo bien. Y me recuerdo que llegaron al lugar donde estaba y llevaron a un niño de 1 año. Él estaba totalmente desnutrido. A él le habían dado a la mamá el diagnóstico que iba a morir esa noche y que mejor lo llevaran para la casita y que le compraran el ataúd y que le compraran todo lo que necesitaba para velarlo. Esta madre de familia era muy pobre y fue a la alcaldía municipal a pedirle que le dieran el pequeño ataúd. Y recuerdo muy bien, y no se me olvida, que era de este tamaño, color verde menta, sencillo. Y cuando lo llevaron a ese lugar y me dijeron que fuera a ese lugar, yo miré aquello, no había fluido eléctrico y tenían ahí sus candelitas y tenían el azúcar, el cafecito y la rosquilla, y ya el niño que lo iban, ya hermanos, lo estaban velando prácticamente. Y tenían ahí el diagnóstico que da el médico de que el niño ya no tenía más esperanza. Tenía soplo en el corazón, un pulmón lo tenía totalmente dañado. Él estaba por morir. Pero aquella fe de aquella madre humilde vino y dijo: yo no voy a creer lo que el médico dijo, yo voy a creer lo que Dios dice. Ore por favor, pastor, por este niño. Era la fe tan grande de esta mujer. Yo lo miraba complicado, hermano. Yo recuerdo que al siguiente día yo iba para una campaña a Choluteca. Y yo solo recuerdo que el Señor puso algo en mi corazón, un fuego intenso. Y le dije a la mamá: el próximo jueves que yo esté con ustedes aquí, vamos a ver a ese niño corriendo por la iglesia. Lo vamos a ver corriendo por este lugar. Y va a ver que Dios lo va a sanar. Dios le va a dar ese pulmón que no lo tiene, que lo tiene destruido. Hermano, y la señora se fue al siguiente día para el centro de salud a que le revisaran su niño. ¿Y sabe qué? El pulmón que tenía deshecho lo tenía nuevo. Un hoyo que tenía aquí, hermanos, que se le miraba cómo saltaba, ya lo tenía selladito. Y el jueves que llego yo al lugar donde está el muchacho, lo miraba corriendo por todo el lugar, hermanos. Lo que para el hombre le es imposible, para Dios todo es posible. Lo que no hay, Dios lo crea. Lo que no existe, Dios lo inventa, porque Él es Dios. Y si Dios lo dijo, yo lo tengo que creer. Todos los días que usted se levanta, tenemos que declarar que Dios está conmigo. Todos los días que usted está ahí y abre sus ojos, usted diga: Dios está conmigo. ¿Cuántos pueden decir en esta tarde: Dios está conmigo? Vamos, dígalo fuerte: Dios está, diga, conmigo. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés, ese mismo Dios que estuvo con Josué, ese mismo Dios que estuvo con Abraham, ese mismo Dios que estuvo con Isaac, está con usted en esta tarde. Y Dios te dice, y Dios te recuerda: no te dejaré y no te voy a desamparar, dice el Señor. Allí está a tu lado. Allí está a tu lado. Cuando estábamos en el momento de la adoración, déjeme decirle, yo pude ver 2 personas vestidas de blanco en este lugar. Una estaba en aquella esquina y la otra estaba en este lugar. Es que Dios ha dicho: yo estaré contigo. Es que Dios ha dicho: yo estaré contigo. Yo no sé si alguien me escucha. Dios te dice: yo estaré contigo. Necesitamos avanzar hacia los planes de Dios y esforzarnos. Josué 1, 6 y 7. El Señor le dijo a Josué: te daré nuevas fuerzas. Y dice la palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente.
Miren lo que dice el Señor: para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes ni de ella, ni a diestra ni a siniestra. La ley es la palabra. Ni a la derecha ni a la izquierda me tengo que apartar. Y sigue diciendo el Señor: para que seas prosperado. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. ¿Quiere usted ser prosperado en todas sus áreas de su vida? ¿Quiere usted progreso? ¿Quiere usted gozo? Dice la palabra: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. Amén. Amén. Él nos va a dar nuevas fuerzas. ¿Se ha sentido alguna vez que no tiene fuerza usted? Y no le hablo fuerza física, fuerza espiritual, que no hay fuerza de voluntad. Pero es ahí donde Dios empieza a glorificar. Es ahí donde Dios empieza a perfeccionar. ¿En dónde? En su debilidad. Porque usted ya no está en sus fuerzas, ya no está en su conocimiento, ya no está en lo que usted tiene en la bolsa, sino que usted se deja depender absolutamente de Dios. Avanzar, aunque miremos las circunstancias, porque Él nos va a dar nuevas fuerzas cuando estemos cansados, y Él nos va a ayudar a llegar a la meta. Yo les decía a unos hermanos que qué bonito va a ser cuando nos encontremos en el cielo. Qué bonito va a ser cuando nos encontremos allá arriba y a decirle: lo logramos. Nos costó, pero lo logramos. No fue fácil, pero llegamos. Yo no sé si vamos a llorar, yo no sé si nos vamos a reír, yo no sé si nos vamos a abrazar, pero nos vamos a sentir tan privilegiados de estar en la casa del Señor, en las bodas del Cordero. Avanzar en obediencia constante en la palabra de Dios. Josué 1, 8, 9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. No solamente guardarlo, hermano, hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. En donde quiera, ¿de dónde? Que tú vayas. El Señor quiere que tengamos nosotros respeto a sus mandamientos. El Señor quiere que nosotros tomemos consejo de su palabra, de lo que Él nos ha hablado en esta tarde. Esa es la clave, hermanos, para poder disfrutar de esa abundancia y poder creerle a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y si somos hijos de Dios, también somos coherederos de todo lo que el Señor tiene también para nuestra vida. Para terminar, aprendamos a rendirnos. Aprendamos a consagrarnos a ese plan y entregarnos día a día al propósito que Dios tiene para nuestra vida. El Señor le dijo al profeta Jeremías y le dijo: desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que fuiste gestado, yo te aparté, te santifiqué, te consagré. Usted es una persona que ha sido apartada para el servicio de Dios, para el propósito divino del Señor, no su propósito, el de Él. Jesús dijo: yo vine a hacer mi voluntad. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, dice el Señor. Es tiempo de decidir. Y es que esta vida, hermanos, son de decisiones. De decisiones que marcarán un antes, un después, una eternidad en el cielo o en el infierno.
Pero es un tiempo de decidir avanzar y no mirar atrás. No ver atrás. Yo no sé usted, hermano, si hay momentos que ha querido ver atrás. Pero ese es un tiempo de avanzar, de no dejar caer los brazos. A pesar de las circunstancias, sigue avanzando, sigue caminando. Si una puerta se cierra, es porque hay una puerta mayor que está por abrirse en tu vida. Porque en el Señor es donde se brindan las mejores oportunidades. Hay puertas que se cierran y dicen no se cerraron, pero es porque Dios está abriendo bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Llegará un punto donde nosotros le vamos a decir, como un pastor dijo: Señor, ya no quiero que me bendigas, porque hay puertas que se van a empezar a abrir a su favor. Porque en el momento que nos encontremos en el kairos de Dios, en la oportunidad divina de Dios, porque es ahí donde son brindadas todas esas oportunidades, en el momento correcto, en el lugar correcto. No permitas, mi amado, no permitas, mi hermana, que los problemas, que las circunstancias, que las desilusiones, que los fracasos nublen tu visión, que vayan a obstaculizar ver más allá de lo que Dios quiere que mires. Dice la Biblia en Habacuc capítulo 2 versículo 3: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es hora de confiar, hermanos míos, en la palabra de Dios y avanzar en fe. Isaías 55 versículo 8 al 10 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así dice el Señor: será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el cual la envié. Amén. Avance, hermano. Alíñese, alineémonos al propósito de Dios. Quiero invitarle, por favor, a que se ponga en pie, que le pidamos al Señor en esta tarde que queremos avanzar a sus propósitos. Padre, en esta tarde, Señor Jesús,